Om Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durgakshama Shivadhatri Swaha Swadha Namostute Swaha Swadha Namostute. Om Namah Shivaya, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase, una clase que la verdad que me entusiasma mucho el poder hablarla, compartirla. Es algo que lo que personalmente me apasiona mucho, que personalmente lo practico, lo aprendí estando en mi primera visita en el monasterio en el que tuve la bendición de vivir como monje novicio allá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Am, y si bien también parte de la razón por la cual estoy muy entusiasmado de hablarlo, que el título del video de la clase de hoy es la meditación tántrica dinámica, es porque por cierto tiempo, después de haberlo implementado como mi práctica personal allá en Estados Unidos, lo dejé de practicar por diferentes motivos. Me enfoqué mucho más en la parte filosófica, no dual, entonces no lo estaba relacionando mucho ya a mi práctica personal. Entonces ya al volver a implementarlo en mi práctica espiritual con toda mi experiencia previa, me doy cuenta lo valioso que puede ser esta práctica espiritual. Cuánto peso, cuánta importancia, cuánto nos puede ayudar a acelerar nuestro progreso espiritual, siempre y cuando tengamos la naturaleza relacionada a esta práctica, porque esta práctica yo la practico, siento que es sumamente beneficioso, pero al mismo tiempo reconozco que hay un grupo reducido de aspirantes espirituales, bueno, no necesariamente reducido, pero que no resuenan tanto con el aspecto un poco más dinámico de Dios, con el aspecto de Dios tal vez con forma de alguna deidad, con forma del aspecto de alguna encarnación divina como Krishna, como Jesús, como Sri Ramakrishna, como Buda. Entonces, como el mismo título de la clase es meditación dinámica tántrica. em, hay mucho del aspecto de visualización, de poder interactuar mentalmente con algunos de estos aspectos de Dios. Entonces, para aquellos aspirantes espirituales que estén buscando el aspecto trascendental de Dios, que no estén muy interesados en aspectos con forma de Dios, que no estén muy interesados en, incluso para que les dé un ejemplo más directo a lo que me refiero, allá en el Treta Yuga, cuando Rama había encarnado, cuando Vishnu había encarnado como Rama, solamente se dice que habían 12 rishis, 12 sabios que habían reconocido que Rama era una encarnación de Vishnu, entonces lo veían como Dios encarnado en la tierra. Pero había otro grupo de ascetas, de monjes, de renunciantes que igual habían escuchado eso, pero no les interesaba. Así sea verdad, no les interesaba de que Rama sea la encarnación de Vishnu, ellos solamente estaban enfocados en el aspecto trascendental sin forma de Dios. De la misma manera, hace no mucho tiempo, en la llegada de otra encarnación de Vishnu, como lo es Sri Ramakrishna, hubo un episodio con su maestro de Advaita, de Vedanta Yoga, en el que no solamente le explicaba la parte filosófica del Vedanta, como nosotros lo hemos hecho en muchas de nuestras clases, pero también lo acompañaba con la meditación yógica. Entonces, él reconoció, este gurú de Sri Ramakrishna se llama Totapuri, y él reconoció al verlo, a verlo a Sri Ramakrishna, que él sí era un aspirante apto para poder llegar a lo más elevado de ese camino. Entonces empezó a instruir y rápidamente se dio cuenta que Sri Ramakrishna no era una persona cualquiera, no era un aspirante cualquiera. Entonces, de alguna manera tuvo una visión, un insight, como escuchó, se dio cuenta de quién era su discípulo. Se dio cuenta que era una encarnación divina. Y al escuchar eso, como él era muy del camino, sin forma absoluto, nada, no relacionado a lo dinámico, solamente estar en el aspecto, morar en el aspecto sin forma trascendental, se quería ir, no le interesaba ni siquiera estar en una presencia tanto de una encarnación divina. Pero ahí escuchó como que una voz y le dijo, no, tú te tienes que quedar acá, tú eres quien le tiene que enseñar todo lo relacionado a la parte de la Advaita Vedanta y la parte igual trascendental con respecto a la meditación. Entonces, Totapuri obviamente se fue a su reacción inicial cuando se enteró de eso, igual que los renunciantes en la época de Rama. Pero obviamente Totapuri lo fue conociendo más y más a Sri Ramakrishna, y Totapuri siendo
tan renunciante, no tenía ni una prenda de ropa, no se quería apegar absolutamente nada en el mundo, por eso no se quedaba más de 3 días en un solo lugar. Em, pero al interactuar con Sri Ramakrishna, al vivir con él, al fascinarse por cómo era Sri Ramakrishna, se terminó quedando como 11 meses junto a Sri Ramakrishna, que para nosotros eso parece muy poco, ¿no? Ah, claro, si te encuentras con una encarnación divina que no darías para poder estar al mínimo 11 meses con él, pero imagínense, Totapuri no se quedaba más de 3 días en un solo lugar y no tenía ni una prenda de ropa con él. Pero bueno, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque para ese grupo de aspirantes espirituales que más que nada resuenan de manera casi exclusiva, si no es exclusiva, con el aspecto trascendental absoluto, sin forma de Dios, esta práctica tal vez o sea, no va a ser tanto para ellos. ¿Ok? Ok. Habiendo dicho eso, como dice igual el título de la clase, meditación dinámica tántrica, o no sé si llamarlo meditación tántrica dinámica, vamos a ver en qué orden lo decido poner, es que es una meditación dinámica, como se pueden dar cuenta la palabra dinámica de movimiento, no estática, pero es tántrica. Entonces seguramente a algunos de ustedes, si es que no a muchos, les llamó la atención esta palabra tántrica, que es una palabra, el tantra, ¿no? Una palabra tabú, misteriosa. No solamente en Occidente, obviamente no tanto así, pero también en la India. ¿Por qué? Porque en Occidente al tantra se lo relaciona mucho con el sexo, mucho al tiro. Escuchamos tantra y nos imaginamos que de alguna manera u otra es sexo algún tipo y tal vez sexo incluso medio mágico, no sé. Pero por otra parte, en la India principalmente, al tantra igual tiene una reputación un poco mala en la India porque se lo relaciona a la magia negra. Entonces el tantra, ¿qué es el tantra? De por sí, la respuesta de esa pregunta, ¿qué es el Tantra? Puede ser, y de hecho tengo la intención de hacer solamente un video para explicar qué es el Tantra, con el conocimiento reducido relativo, no relativo, el conocimiento reducido, no sumamente basta que tengo porque el Tantra es una metodología, una filosofía, un estilo de vida, una manera de vivir sumamente amplia. Entonces ya empecé a trabajar en la charla en específico sobre qué es el Tantra para más adelante y ahí vamos a profundizar sobre algunos de los puntos más importantes con respecto al Tantra. Pero obviamente no los voy a dejar sin algo de sabor de qué es el Tantra. Entonces, como les digo, para hablar del Tantra va a haber una clase específica, pero podemos ver que el Tantra es como una metodología, una seguidilla de prácticas, de filosofías, de manera de intentar entender al mundo, pero más que nada como una metodología práctica en la que el aspirante espiritual busca dos cosas principalmente, o el poder interactuar y tener la visión divina de Dios, del aspecto con el que más nos relacionemos con Dios, y también Dios, en este aspecto me refiero a Dios con forma, Dios dinámico, que es que Dios literalmente se nos presente con un nombre y una forma en específico y podamos estar en comunión divina con ese aspecto de Dios. Y también la otra parte del Tantra está relacionada más que nada a la parte de que podamos ganar el conocimiento de lo absoluto, que reconozcamos nuestra verdadera naturaleza como ser, como Shiva. Shiva es la palabra que se utiliza en el Shaivismo, Shaktismo, en el Tantra, que están muy relacionados, de hecho no necesariamente son diferentes. Eh, para lo que nosotros en la comunidad conocemos como Brahman, ¿no es cierto? Nosotros en diferentes clases hemos escuchado la palabra Brahman y sabemos que eso significa existencia y conciencia absoluta, conciencia sin límites. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Que nosotros somos eso. Por ahora, capaz la gran mayoría de nosotros, ese conocimiento está a un nivel intelectual. Tenemos que inevitablemente acompañarlo con práctica espiritual, con renuncia, con meditación, con concentración, etcétera, para que se vuelva una experiencia vívida del día a día y que reconozcamos que en verdad nosotros somos lo absoluto, que somos Shiva, que no somos esta persona en particular, somos existencia, conciencia y dicha absoluta. Entonces el Tantra, dependiendo la naturaleza del aspirante espiritual, dependiendo qué es lo que esté buscando en este momento de su vida, nos puede ayudar con una metodología, con una estructura, nos puede ayudar a poder tener la visión de Dios, como al mismo tiempo nos puede permitir tener el conocimiento de lo absoluto. Muy bien. Entonces, ahora, en esta clase con respecto a la meditación
dinámica tántrica o tántrica dinámica, nos vamos a enfocar más que nada en la parte dinámica, ¿ok? Entonces, así como les dije que la palabra que se utiliza en el shaivismo, shaktismo, en el tantra para referirse a lo absoluto, a la parte de la conciencia, es Shiva. Dentro de estas ramas, estas filosofías, la parte dinámica se la conoce como Shakti, o también en algunas ramas más específico como Kali. Entonces, si queremos aprender un poco más al respecto de una manera simple y directa, podemos escuchar las enseñanzas de Sri Ramakrishna. En el Evangelio de Sri Ramakrishna hace mucho énfasis en la importancia de no descartar a lo dinámico, al cuerpo, al mundo, al universo, como si fuera simplemente algo inexistente, sino él famosamente dice lo que yo lo llamo su Mahavakya, uno de sus grandes dichos, Brahma Shakti Abhed, o en sánscrito Brahma Shakti Abhedaha, que quiere decir Brahman, el aspecto absoluto, y Shakti, el aspecto dinámico, no son dos. Hay algunas filosofías incluso muy elevadas consideradas en la actualidad como el Kevala Advaita Vedanta de Adi Shankaracharya, no llega a ese nivel de inclusión radical no dual, en el que, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Shankaracharya? Brahma Satyam Jagat Mithya. Eso quiere decir que Brahman, el aspecto trascendental, es lo único verdadero y el mundo, el universo, el cuerpo, todo lo que es dinámico es ilusorio, se lo descarta. Por eso es que hay muchos monjes, principalmente obviamente en la India, que renuncian y sí, llegan a incluso a obtener moksha, ganan el conocimiento de la verdad, pero como tienen esa noción, en mi opinión personal es verdad, pero es una verdad más baja, de todavía no reconocer lo que verdadera, la divinidad innata que hay en absolutamente todo, no les importa interactuar con el mundo, con la gente, no les interesa, entre comillas, lo que llamaríamos ayudar a otras personas, servir, pero también para eso llegó Sri Ramakrishna Yogi no solo, lo trajo a Swami Vivekananda, ¿no? Uno de los Sapta Rishis que lo encontró en el plano sumamente elevado en el que estaban los Sapta Rishis y lo convenció de que venga a la tierra para ayudar en su tremenda misión, que no la podemos realmente apreciar todavía, a la magnitud de lo que realmente significa y va a significar incluso para el futuro. Entonces, Swami Vivekananda sí tuvo este entendimiento, y esto ocurrió justo después de una charla que dio, o sea, donde vivía Sri Ramakrishna y en Dakshineshwar, los devotos normalmente iban para escucharlo, para aprender de él. Y en no lo podría llamar clase, pero en una charla que él estaba teniendo con sus devotos, él justamente enfatizó como un lema, que no sé si él lo dijo tal cual, pero Swami Vivekananda llevó eso a la parte primordial de la orden de Sri Ramakrishna, la orden monástica, Shiva Gyana Jiva Seva, que quiere decir por la obtención del conocimiento de Shiva y el poder servir a los jivas, a las personas. Y haciendo énfasis de que Shiva no solamente es como el aspecto trascendental, pero Shiva está también de manera inminente en absolutamente todo y todos. Entonces, es muy difícil para nosotros en una etapa temprana el poder percibir que el aspecto trascendental y el aspecto dinámico en todo el aspecto físico y mental sean lo mismo. Pero bueno, no quiero confundirlos un poco con esta parte. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque en esta parte dinámica, en esta parte de esta práctica espiritual dinámica tántrica, estamos intentando acercarnos más que nada a Dios en su aspecto dinámico, en su aspecto con forma, en su aspecto más devocional. Si eso resuena con nosotros, esta práctica y esta clase nos va a servir muchísimo. Ok, entonces el Tantra, como les dije, lo vamos a hablar más adelante, pero involucra muchas diferentes aspectos y prácticas y cosas bastante complejas, la verdad. Es un camino bastante complejo en el que tenemos cosas como que, como el mantra diksha. Mantra diksha es cuando hay un gurú que ha llegado a obtener pues, a través de su gurú, lo más probable, un mantra que se lo puede transmitir a un discípulo que él considere o ella considere que esté preparado para poder progresar espiritualmente. Se le entrega este mantra de una manera secreta, no pública, y este mantra normalmente ha sido transmitido de linaje en linaje, de gurú a discípulo, gurú a discípulo, gurú a discípulo. Entonces tiene una carga energética muy poderosa porque ha sido repetido
de gurú en gurú en gurú. Entonces, ese mantra diksha en diferentes tradiciones, principalmente en el Tantra, dentro de la orden de Sri Ramakrishna, hay la misma dinámica. Uno obtiene este mantra y la idea es que a lo largo de nuestra principalmente práctica espiritual formal, cuando nos sentamos a meditar, pero idealmente a lo largo de nuestro día, si es que lo podemos, lo repetimos y tiene tanto poder ese mantra que poco a poco, aunque no parezca, va haciendo efecto en la parte mental, en la parte física. Muchas veces se asocia al mantra que el gurú nos da como si fuera una pequeña semilla. Entonces, si plantamos la semilla y queremos ver los resultados de manera inmediata, no vamos a poder hacerlo. Tenemos que tener paciencia, tenemos que regarlo, tenemos que cuidar y demás. Y cuando vaya creciendo el árbol, tenemos que igual asegurarnos de que nada lo lastime y demás. Entonces, de la misma manera, la repetición del mantra idealmente, si es transmitido de gurú a discípulo, va fortaleciendo y hace que de acá a cierto tiempo, si es que ha habido constante progreso, realmente empiecen a verse esos resultados y se ve en la capacidad del aspirante espiritual, el nivel de concentración, de entendimiento, de revelaciones, de experiencias místicas. Entonces, el mantra es muy importante. Y no, tal vez acá en Latinoamérica, por el momento solamente tenemos un monasterio de habla hispana en el mundo que se encuentra en Argentina. Eh, Dios quiera que un poco más adelante tengamos diferentes monasterios de la Orden de Sri Ramakrishna en diferentes partes de toda Latinoamérica y de todo el mundo para que hayan, porque muchos de estos monjes que han seguido por años de años de años de años esta vida, se les entrega el poder, la misión de despertar almas sedientas de hacer progreso en el camino espiritual. Entonces, no es que todos los monjes de la orden de Sri Ramakrishna tengan esta responsabilidad, son algunos que han sido seleccionados para esa misión. Entonces, por el momento es un poco difícil en la época actual en la que estamos, en Latinoamérica, pero Dios quiera que eso vaya a cambiar. Pero eso no significa que nos tengamos que detener por eso. Hay mantras abiertos que también tienen mucho poder, que nos puede ayudar también, si es que todavía no tenemos ese mantra Diksha, a progresar espiritualmente en ese aspecto. Por ejemplo, Om Namah Shivaya, ¿no? Om Namah Shivaya es de los mantras más conocidos públicamente, los más queridos, se los cantan en kirtans y demás. Y también pueden haber otros así abiertos en internet. Um, sí, que yo, bueno, lo que importa también es la intención. Entonces, si, por ejemplo, resonamos con Shiva, el Adi Yogi, el yogi por excelencia, el maestro de la renuncia y demás, y con devoción repetimos ese mantra, igual estoy segurísimo que tiene un poder muy importante. Y por otra parte, si no hay un mantra como tal, como Om Namah Shivaya, por ejemplo, puede haber simplemente repetir el nombre de la deidad. O, por ejemplo, Kali, Jai Kali, gloria, viva, viva Kali, gloria a Kali, Jai Kali, Jai Kali, Jai Kali, o gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. La idea del mantra es, obviamente, si es transmitido de gurú a discípulo, tiene una carga por detrás muy poderosa, porque aparte también están los que se llaman los bija mantras, que son mantras de forma semilla que tienen mucho poder por detrás, pero también una parte muy importante de la repetición del mantra es hacer que la mente vaya pensando constantemente en Dios y se vaya purificando también de esta manera. Entonces, muy bien, tenemos el Diksha, tenemos también lo que se llama puya. Puya es la parte ritualista devocional que se hace en los altares. Eso es muy complejo. Los puyas, hay puyas que pueden durar toda la noche, hay puyas que pueden durar varias horas. Y este puya, igual algo muy importante dentro de la perspectiva del Tantra, son los mantras. Entonces los mantras se los tiene que pronunciar sumamente bien en sánscrito. Idealmente el pujari o la pujarini, no sé cómo se dice en femenino, pero tienen idealmente que saber muchos de estos mantras que son muy complejos de memoria y lo tienen que pronunciar muy bien, o al menos los tienen que leer en sánscrito de manera muy rápida y tienen que hacer mudras, que son posiciones de manos. Entonces, todo esto involucra el tantra, que es bastante complejo. Em, pero bueno, nosotros ahora no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en lo que es la meditación dinámica tántrica, más que nada la parte meditativa interna, parte mental. Ahora, como les decía, tal vez algunos de ustedes, por lo que el título es meditación tántrica dinámica, pensaron que también de cierta manera iba tal vez involucrar la parte sexual, ¿no? Porque nosotros ya hemos tenido un par de videos en los que hablaba al respecto, con respecto a
Kama Yoga, el camino a Dios a través del deseo, ¿no? En el que, ¿qué es lo que hacíamos? Enfocábamos energía divina interna en el segundo chakra, que es el chakra relacionado a la parte sexual, y en vez de permitir que esa energía sea liberada en ese segundo plano a través de un orgasmo, elevarla a los planos superiores para que podamos, es como un resorte, es como un catalista que nos permite llevar esa energía concentrada, porque es fácil. Estoy seguro que todos acá hemos tenido algún momento de lujuria en el que nos hemos dado cuenta que esa energía como que es súper fuerte y poderosa. Entonces está acumulada y como les digo, puede servir como un resorte. Si eso lo canalizamos a los planos superiores, puede ser muy beneficioso, porque igual estoy seguro que tal vez la mayoría de nosotros acá alguna vez hemos intentado meditar y nos damos cuenta que no es que necesariamente se despierte tanto de esa energía en los planos superiores, porque es más difícil. Pero bueno, entonces no. En esta clase de meditación tántrica no vamos a hablar mucho, casi nada de la parte sexual, no es una meditación que involucre, pero no lo excluye. Algo que quiero hacer mucho énfasis es que igual un elemento muy importante que no les comenté con respecto al Tantra es que el Tantra, así como nosotros que hemos empezado con el estudio de la filosofía Vedanta, Advaita Vedanta, ¿cuáles son los textos que predominan en esta filosofía? Los textos fundamentales, los Upanishads, principalmente los 10 principales Upanishads, el Bhagavad Gita y los Brahma Sutras. De la misma manera, para los seguidores del camino del Tantra, están los textos que se llaman los ágamas, también conocidos como los tantras, literalmente también se lo conoce como tantras. Y son conversaciones entre Shiva, que Shiva lo está instruyendo a su consorte, a su pareja, a Parvati, a la madre. Eh, por otra parte, también hay tantras que es al revés, que es la madre, Parvati, Shakti, que le está enseñando a Shiva, y hay otros que son que ambos están como que hablando y se les llama Yamala Tantras, que es un diálogo entre ambos. Eh, ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque, ¿cómo les explico? Dentro de la perspectiva del Tantra, que como les digo les digo, es muy amplia, también hay como que subramas. Entonces, hay la subrama que se enfoca en la parte más dual, en la que yo soy esta persona y Shiva es una deidad, y hay textos tántricos que nos enseñan y nos invitan a poder seguir ese camino. Hay otros que se los llama los Rudra ágamas, los Rudra ah, los Rudra Agamas, los Rudra Tantras, que es una perspectiva en la que, ok, yo soy parte de la conciencia absoluta, Rudra, de Shiva. Y lo que nos más interesa a nosotros en esta parte es los Bhairava Agamas, los Bhairava Tantras. Entonces, estos están relacionados a la parte no dual, que es lo que nosotros nos enfocamos más que nada en la comunidad. Los Bhairava Tantras, que son 64 textos. Aparte de estos tres diferentes tipos de textos, que como les digo, nosotros nos enfocamos más que nada en los textos Vairava Tantras, que son de la perspectiva no dual, Advaita. Aparte de eso, en el Tantra tenemos dos caminos principales, el Dakshinachara y el Vama, el Dakshinachara y el Vamachara. Dakshinachara lo podemos traducir como el camino de la mano derecha, y para aquellos de ustedes que han seguido ya unos cuantos videos de nuestra comunidad, está relacionado a la parte del camino solar, la parte más conservadora de esto es puro, esto es impuro, hay que evitarlo, hay que ser más estructurado, horario, disciplina, tiempos. Y el Vamachara, que es un camino muy poco entendido y muchas veces tachado como si fuera algo malo, es el camino liberal, el camino que justamente es de la mano izquierda, pero al mismo tiempo está relacionado a la madre. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque en la clase lo que quiero hacer énfasis en esta meditación dinámica tántrica quiero hacer énfasis de que no hay, bajo la enseñanza que yo les quiero transmitir, no hay bueno y malo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia naturaleza, tenemos nuestros propios deseos, tenemos nuestros propios objetivos. Entonces, algunos de nosotros tal vez querramos tener una vida muy sádvica y pura y ser muy correctos y ser muy dhármicos. Está perfecto. Otros tal vez quieren enfocarse más en obtener poder, otros tal vez se quieren enfocar en tener muchas parejas y disfrutar del plano sexual, o quieran disfrutar de tener la visión de la madre. Mi punto es que no importa lo que sea que tal vez estemos buscando, idealmente, siempre y cuando no querramos hacer daño a otras personas, esta meditación, esta
esta clase, esta enseñanza de la meditación dinámica tántrica nos puede ayudar mucho en todos esos aspectos y no deberíamos tachar ninguno de estos aspectos como malos y que solamente esto debería ser lo correcto y esto lo incorrecto. No, pero podríamos tachar la línea siempre y cuando no se llegue a dañar a otras personas. Muy bien, entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto también? Porque esta práctica de meditación tántrica dinámica está relacionado también a los chakras, ¿ok? Los chakras son las dimensiones internas que están relacionados a diferentes aspectos de nuestra vida, de nuestra realidad. Entonces, de manera súper resumida, por ejemplo, el primer chakra está relacionado a la seguridad o a los miedos o al temor o sentirse muy, muy a gusto y tranquilo. El segundo chakra está relacionado a la parte sexual, también a la parte de la creatividad. El tercer chakra está relacionado al trabajo, al dinamismo, al esfuerzo, a los logros, a la obtención, al reconocimiento. El cuarto chakra está relacionado a la devoción, al amor a uno mismo, al amor hacia los demás, el amor a Dios. El quinto chakra está relacionado al conocimiento, a la verdad, está relacionado a la capacidad oratoria, al magnetismo al hablar. El sexto chakra está relacionado a la parte mental, está relacionado a la parte psíquica, está relacionado a la parte intuitiva, y también y lo vamos a hablar eso en un rato igual, en su cúspide está igual muy relacionado a la visión divina de Dios. El séptimo chakra es el Sahasrara, el chakra de los 1000 pétalos, que está relacionado con la unión cósmica absoluta en la que se pierde cualquier tipo de noción dual, ni siquiera existe ya lo que es el ego en ese estado. Y por último tenemos el octavo y más misterioso chakra llamado Bindu chakra, que es el chakra relacionado a la inmortalidad y al néctar. Es de ese chakra que, a través de, lo podríamos llamar gotas, va en un aspirante muy avanzado. Esto no es para cualquiera, para nada, son contadas las personas que hay, deben haber en el mundo, que trabajan con ese chakra y se secreta ese néctar, amrita. Muy bien, entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Esta meditación tántrica, que la voy a explicar a detalle un poco más adelante sobre exactamente cómo lo podemos hacer, dependiendo de lo que estemos buscando, lo podemos hacer, interiorizar, aplicar la práctica y obtener eso. Desde incluso lo sexual hasta lo más divino, espiritual, de alguna visión de Dios, o incluso llegar a tener el aspecto de conexión con lo absoluto en lo que se llama Nirvikalpa Samadhi. Entonces es muy inclusivo. Esta práctica es muy inclusiva y no debería ser tachada como malo o bueno. ¿Por qué? Porque acá ya estamos hablando de una perspectiva no dual, no dualidad radical, en la que se pierde la noción de bueno o malo, la noción dual de bueno o malo, se pierde la noción de correcto o incorrecto, y sobre todo lo que me gustaría hacer énfasis es que se pierde la noción de puro e impuro. Porque mientras tengamos muy establecidos esas nociones duales, vamos a seguir en la perspectiva dual, que no digo que esté mal, pero dentro de la filosofía que nosotros seguimos, dentro de las enseñanzas de grandes maestros como Sri Ramakrishna, Sri Krishna y demás, la realidad suprema más elevada es no dual. Es divinidad en absolutamente todo. Entonces, este tipo de prácticas y este tipo de aceptación del poder disfrutar de los diferentes planos nos ayudan a romper con esa errónea noción de dualidad. Muy bien, ahora sí, ¿qué es la meditación tántrica dinámica? ¿A qué me refiero con eso? Sí o sí es una meditación mental, ¿ok? Es una meditación mental. Sí, si bien capaz en el día a día lo podríamos implementar, pero igual se lo implementaría en el plano mental. Entonces, idealmente, que es igual, es relacionado a consejos basado en mi práctica espiritual y lo que yo considero que es lo mejor en este aspecto, sería poder tener un altar. Y en ese altar, idealmente deberíamos tener al menos una imagen del aspecto de la manifestación de Dios que más resuene con nosotros. Y si tenemos la posibilidad de tener un altar un poco más grande y resonamos con más de una manifestación de Dios, también podríamos tenerlo ahí. Esas imágenes en el día a día generan un impacto que no se pueden imaginar, especialmente si es una foto verdadera. Por eso es un poco, no difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo largo de la historia religiosa, espiritual de la humanidad, tenemos a Jesús, tenemos a Buda, tenemos a Krishna, lo tenemos a Rama, eh, y no tenemos fotos de ellos, ¿no? Obviamente estaban en una época en la que no había esa tecnología, pero ahora
tenemos, gracias a Dios, la bendición de tener tenemos tres imágenes de Sri Ramakrishna, la encarnación del sattva puro. Tenemos sus imágenes. La imagen principal de Sri Ramakrishna está sumergido en Nirvikalpa Samadhi. Es cuestión de simplemente verle un poco los ojos y uno se da cuenta que está en absolutamente otra. Después, obviamente, igual tenemos la bendición de tener aún más fotos de Sri Sarada Devi, la encarnación de la Divina Madre del Universo. Tenemos fotos de Swami Vivekananda, una encarnación de Shiva, creído que es la encarnación de nada más y nada menos que Hanuman como ser humano. Obviamente, Rama considerado, Sri Ramakrishna considerado la encarnación de Krishna y obviamente también de Rama. Sri Sarada Devi considerada la encarnación de Sita. Obviamente, tal vez nosotros no lo aceptemos y no les estoy intentando con dogma que crean en eso, pero nosotros actualmente estamos en el Kali Yuga. Cuando Hanuman vino, en su anterior vida, Swami Vivekananda era el Treta Yuga, era una realidad completamente diferente a la que tenemos ahora. Entonces, bueno, la cosa es que tenemos esas imágenes, tenemos la imagen de Swami Brahmananda, tenemos la imagen de Paramahamsa Yogananda, tenemos una imagen de Lahiri Mahashai, el gran maestro que trajo el misterioso y poderoso Kriya Yoga a la humanidad. Una foto tenemos de Lahiri Mahashai. Tenemos incluso un retrato del gurú de Lahiri Mahashai, Babaji, basado en la experiencia visual mental de Paramahamsa Yogananda. Pudieron hacer un retrato que, por lo que dicen, es idéntico o muy parecido al aspecto físico de Babaji. Tenemos imágenes de Swami Shivananda Sarasvati, tenemos la imagen de Nim Karoli Baba, tenemos las imágenes de Ananda Mayima. Entonces, estos santos, estos avatares, estos grandes almas que vinieron a una misiones muy importantes a la tierra, en esta época actual podemos tener esas imágenes. Entonces, podemos ponerlas en nuestro altar y eso puede acompañarnos en nuestro día de una manera increíble. Entonces, al momento de que llegue nuestro momento de sadhana, de práctica espiritual, idealmente sería sentarnos en este altar, limpiarlo, podríamos, obviamente físicamente, pero también con incienso, con velas, podríamos ofrecer alguna flor. Y ya cuando llegue el momento de la meditación, um, empezar a adentrarnos más, podríamos empezar rezando, le podemos empezar a hablar a la deidad, al aspecto de Dios con el que más resuene con nosotros. Ok, llega el punto de sentarnos. Sí o sí, lo recomendable es cerrar los ojos. Si es que no tienen el temor y pueden experimentarlo con completa oscuridad, lo pueden hacer. Si tal vez porque es una práctica un poco diferente y en la noche, si tenemos un cuarto solo para nosotros y está completamente oscuro, entiendo que tal vez alguno de nosotros nos pueda dar un poco de miedo, entonces lo pueden acompañar con una velita o una pequeña luz y bueno, se sientan empiezan tal vez de manera visual, empiezan a hablar con el aspecto de Dios que más resuene con nosotros. Jesús, Buda, Krishna, Sri Ramakrishna, Vishnu, el aspecto que ustedes con el que resuenen más. Entonces, en ese momento, mentalmente les pueden hacer un pranam, tal vez pueden poner su frente en sus pies y les pueden empezar a hablar. Eso es lo hermoso de la dinámica de la meditación tántrica dinámica, en la que nosotros tenemos completa libertad relacionado a la imaginación. La imaginación y la creatividad son sumamente importantes en esta hermosa práctica espiritual y ustedes ya pueden ir, ya sea que sea día a día más o menos la misma dinámica o que vayan variando, depende de cada uno de nosotros. Entonces, digamos que están ahí con Buda, con Jesús, con Krishna, con Hanuman, con Rama y alguno de ellos. Hablemos de Krishna. Están con Krishna y le hacen pranams y le empiezan a hablar. A todo esto, idealmente, porque tiene un poder muy poderoso, van repitiendo el mantra con el que fueron iniciados o el mantra que encontraron tal vez en internet relacionado a la deidad con la que más resuena, con las que ustedes más resuenen, y lo repiten y lo repiten. Y mientras lo van repitiendo, idealmente hacerlo con un japa mala, con un rosario hindú, y mientras hacen eso, van visualizando todo y acaban a ver. Si es que todavía no tienen muy desarrollado la parte mental, van a darse cuenta que va a ser fácil que ustedes se distraigan de aquí para allá. Mientras que si ya lo han ido practicando, van meditando un poco más de tiempo y demás,
especialmente esta parte dinámica, va a ser mucho más fácil que puedan concentrarse y que no estén pensando en otras cosas, porque aparte va a ser hermoso. De la nada va a estar Krishna ahí y lo van a saludar y ustedes ya se van imaginando. ¿Cómo lo hago yo? No voy a hablar en detalles, obviamente, pero yo lo relaciono mucho a los chakras. Entonces, como ustedes saben, oficialmente el primer chakra espiritual es el cuarto chakra, el Anahata chakra que está en el centro del pecho, el chakra del corazón. Entonces yo empiezo ahí y saludo, camino un rato, hay un lugar en específico ahí en el corazón, algunas cosas lo voy a comentar, como una cabaña, hay un río, entonces entro a la cabaña, hay un altar muy hermoso en la cabaña, hay ciertas imágenes, ciertas deidades en especial a la que yo saludo mentalmente, de ahí tengo una práctica un poco más estática. Entro a la cabaña y tengo una práctica más estática en la que me concentro en algo en específico, en el aspecto de Dios con lo que más resueno. Y después de ciertas rondas de meditación, me salgo de la cabaña. A unos pasos de la cabaña, yendo un poco más al norte, un poco más arriba, hay un aspecto de Dios, una encarnación con la que yo igual resueno mucho. Lo saludo, la otra manifestación de Dios que estaba conmigo desde el río, desde la cabaña, empieza a hablar con este otro gran maestro, empezamos a caminar un poco más al norte, va pasando de ser una selva un poco más cálida y vamos subiendo a una parte de estilo un poco más bosque, un poco más fría. Hay otros maestros un poco más relacionados con el aspecto trascendental, en lo que ya sería el quinto chakra. Los saludo, puede ser que alguna vez tal vez me siente a meditar ahí en un aspecto un poco más no dual. Hay otra maestra y ya llega un punto en el que del río un poquito más selvático a un poco más el bosque, un poco más la parte un poco más fría, el conocimiento, que igual hay otros grandes maestros ahí, ya llega un poco más las montañas. Y las montañas hay un gran maestro que me puede que esté esperando y que hablo con él, con ella, hay toda una dinámica y se va subiendo y después más arriba hay como unas cuevas y en las cuevas uno ya puede... ¿Se dan cuenta? Entonces el punto que les quiero hacer, eso es algo que resuena mucho conmigo y los maestros y maestras con los que yo interactúo en toda esta meditación resuenan conmigo. No tiene que ser ni la misma visualización, ni la misma... ni las mismas deidades con ustedes pueden resonar con lo que sea. Entonces, y ahí lo más importante que yo les podría recomendar, especialmente si se encuentran en una etapa temprana, es trabajar en el cuarto chakra. Yo me acuerdo que en un par de ocasiones, una en persona con mi gurú y otra leyendo un texto, lo hemos visto en clases pasadas, incluso en mi historia de Instagram, la imagen que yo utilicé para contarles sobre la clase de hoy era el Kundalini Shakti que estaba subiendo a lo que es el sexto chakra, ¿no es cierto? Entonces el sexto chakra parece ser muy divertido, muy loco, muy misterioso, muy... Siento que tanto yo como tal vez muchas personas quisieran como que profundizar más en el sexto chakra, pero no nos tenemos que olvidar que es el chakra mental, es el chakra psíquico y es un chakra muy misterioso y que si queremos acelerarnos y de una llegar a ese plano y hacer práctica mental en ese plano, puede ser devastador, puede ser catastrófico. Solamente aspirantes espirituales muy avanzados que ya han tenido cierto descubrimiento espiritual, que ya vienen haciendo práctica espiritual con mucho tiempo, que ya han tenido diferentes experiencias y idealmente tal vez han tenido consejo de algún gurú que los pueda como que entender y les pueda responder ciertas preguntas si es que ya están preparados para entrar en ese plano. Si no es el caso, yo les recomendaría que no. Ahora, obviamente, si ustedes quieren hacerlo, yo no puedo hacer nada para detenerlos, pero les conté esta historia. Swami Swami eh, se me fue el nombre, Swami eh, un gran maestro que por algún motivo su nombre no se me está viendo, que fue presidente de la orden. Todas las noches igual yo lo saludo, pero fue presidente de la orden de Shri Virajananda. Swami Virajananda, ¿sí? Un presidente de la orden de Shri Ramakrishna, en su etapa más temprana de monje, fue donde la Santa Madre. Antes de ir donde la Santa Madre, ya les comenté esta historia una vez, él estaba mal físicamente, se sentía decaído, no se sentía nada bien. Fue a diferentes doctores, nadie le daba ninguna solución. Apenas llegó con la Santa Madre, Shri Sarada Devi lo vio y le dijo, hijo mío, ¿por qué estás meditando constantemente en ese plano? Es por eso que estás mal. Deja de hacer eso y vas a ver que te vas a poner mejor. Entonces,
Él, siendo un monje, habiendo estado años como monje, se dedicaba solamente a la meditación del sexto plano y por eso estaba tan mal físicamente. Entonces bajó y demás. Obviamente, yo me imagino, porque él terminó siendo, igual no era cualquier monje, terminó siendo presidente de la orden de Sri Ramakrishna y era un gran monje, gran renunciante de mucho conocimiento, eventualmente seguro que también moró mucho en el plano mental, pero en una etapa temprana el consejo es no. El plano recomendado por Sri Ramakrishna y por muchos otros maestros es el Anahata Chakra, el chakra del corazón. Y ahí podemos tener toda una dinámica, todo lo relacionado al amor. Especialmente, como les dije, esta práctica resuena más que nada con los devotos. Entonces ahí podemos imaginarnos que hay un hermoso río, o igual, algo muy importante que también se conecta con el mundo físico es el peregrinaje, ¿no? En diferentes religiones hay diferentes lugares para hacer peregrinaje porque son lugares históricos donde diferentes maestros iluminados y maestras iluminadas o avatares vivieron en ese sector. Jerusalén, Goya, no me acuerdo cómo era, se llama el nombre donde vivía Buda, Dakshineshwar, donde vivía Sri Ramakrishna, um, Dwaraka, obviamente, que ya no está físicamente, está debajo del mar donde vivía Krishna. Hay diferentes lugares. ¿Qué tiene de importancia también el poder visitar estos lugares? Porque uno físicamente se puede dar cuenta de cómo eran estos lugares, o sea, cómo es este lugar. Y cuando llega tal vez el momento de la meditación tántrica dinámica, ya lo tienen con su visión en su mente y pueden imaginarse que literalmente están ahí, que están, y intenten hacerlo lo más detallado posible. Están subiendo las gradas, pueden tocar la puerta, se imaginan que su maestro les dice, sí, pasa, lo saludas, si tienes algunas preguntas le puedes preguntar, obviamente en una etapa temprana no van a haber respuestas, pero es hermoso, es muy dinámico y como les digo puede variar, se pueden imaginar que están en una playa. Y un punto súper importante que les quiero decir, todos nosotros tenemos diferentes bhavas, tenemos diferentes actitudes y relaciones con Dios, con nuestro Ishta Devata. Entonces, estas actitudes, estos bhavas, van a determinar muchísimo nuestra relación con Dios y la dinámica mental tántrica dinámica que tengamos. Entonces, si tenemos la perspectiva de Dios como nuestro amigo, por ejemplo, como era Arjuna con Krishna, vamos a estar con nuestro amigo, vamos a estar charlando. Imagínense, no sé, que Hanuman es su Ishta Devata y ustedes son hombres y es como que se imaginan que están en la selva con Hanuman y hay un gimnasio que está hecho completamente de madera y están entrenando con Hanuman, se están poniendo muy bien físicamente y Hanuman les da consejos no solamente espirituales, sino también cómo estar físicamente. Es hermoso, o sea, realmente si uno tiene esa energía y esa creatividad de poder hacer esta práctica, ¿cómo se llama esto? Las posibilidades son casi infinitas, o sea, hay mucha variación de las cosas que podemos hacer mentalmente. Esa es una actitud. La actitud de maestro-discípulo es más referencial, en el que uno va y está en su presencia y tal vez hace práctica espiritual, incluso dentro de la perspectiva mental. Ahora, si es que es, por ejemplo, Gopala o el bebé Jesús, ¿no? O Ram Lala, los aspectos de estos avatares cuando eran niños, igual una mamá, por ejemplo, puede tener esta actitud mental en la que se imagina que llega y hay una pequeña casita o cabaña o lo que sea y está su bebé Gopala, su bebé Jesús que lo está esperando y ustedes como madres lo levantan y lo amamantan, o le dan cariño, comida, amor, etcétera. Entonces pueden imaginarse que incluso ya crece un poquito y lo pueden agarrar de la mano y afuera de su casita hay como todo un pequeño parque o columpios o resbalines o como se llamen en sus países para hacer toda esta dinámica, se vuelve realmente hermoso. O ya relacionado al Madhurya Baba, ¿no? A la actitud de nuestra pareja, de nuestro Dios como nuestra pareja, nuestro amante, se puede volver incluso apasionada la situación. Sé que esto para muchos de ustedes va a ser tabú, es decir, no, no, Dios no está relacionado a esto, pero ¿cómo podemos limitar a Dios? Entonces nos podemos imaginar que, no sé, Krishna es nuestra pareja, es nuestro esposo espiritual y nos está esperando ahí y está, no sé, sin polera, o está Jesús, o está Buda, en algún aspecto femenino está Radha y es nuestra pareja y queremos estar en la playa con ellos y queremos estar, no sé, incluso, pero es lo que les digo, sumamente inclusivo, no hay nada impuro. Mezclar, no sé, tener sangría en una jarra y tener unos vasos y estar en la playa
con nuestro esposo Jesús, con nuestro esposo Krishna, con nuestra esposa Radha, y estar escuchando música que nosotros disfrutemos y poder estar bailando mentalmente en nuestro corazón con ese aspecto de Dios. ¿Se dan cuenta? Dependiendo con qué aspecto de Dios nosotros resonemos más, dependiendo qué es lo que nosotros estamos también buscando, este aspecto mental tiene un potencial inmenso para progresar muy rápidamente espiritualmente y se hace mucho más divertido y por ende se nos es mucho más fácil pasar más tiempo meditando. ¿Ok? En un rato voy a comparar esta meditación tántrica dinámica con otras prácticas meditativas tradicionales que es lo más probable es que ustedes si han meditado están relacionados a estas otras prácticas. Muy bien. A ver, ahora sí, a ver. La creatividad es sumamente importante en esta práctica. Y esa creatividad, al igual que cualquier otra cosa, es algo que se puede fortalecer y mejorar. Entonces, tal vez las primeras veces que hagan este tipo de práctica no sea súper como que no se acuerden, se distraigan un poco, van a ir mejorando, van a ir practicando ¿y qué es lo que pasa? Si mezclamos esto con el conocimiento no dual, Advaita, nos damos cuenta que en verdad nosotros no somos los agentes de acción. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos viendo lo que Dios nos está haciendo pasar mentalmente, internamente, ¿no? A veces, como nosotros creemos ser los hacedores de acción y estamos todavía muy duales con la noción puro-impuro, si quisiéramos disfrutar incluso sexualmente con Dios, diríamos, no, 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 eso es impuro. Dios no puede entrar en ese plano sexual, no, no, no. Dios, Krishna, Jesús, sin polera conmigo en la playa tomando sangría, no, 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 eso no es de Dios, eso es del diablo. ¿Se dan cuenta esa noción dual? Por eso es tan importante acompañar esta práctica tántrica devocional dinámica, pero también intentar acompañarlo con la práctica del conocimiento para ganar el conocimiento de la verdad y que se rompa por completo toda idea, toda ignorancia de dualidad y que Dios está presente en todo, es omnipresente, incluso en aquellas cosas que nosotros consideramos impuras o incorrectas, como por ejemplo el sexo o poder pasarla bien disfrutando un poco de sangría, todo bien. Ok, entonces, por ahora se me viene eso. Eso es lo que tenía planificado hablar con respecto a la meditación tántrica dinámica. Mm, ya sí, hay algo más antes, o sea, igual hay más contenido, ¿no? Pero con respecto a esa parte, hay personas, y yo creo que la mayoría de nosotros acá presentes, que queremos progresar del cuarto chakra en adelante, ¿no? Esos son los planos espirituales. Pero tal vez algunos de nosotros querramos también igual morar en los planos inferiores, principalmente en el tercero y en el segundo. El tercero relacionado al éxito, al trabajo, al esfuerzo, a la riqueza, y el segundo chakra relacionado a la parte sexual. Entonces, en esta práctica que les acabo de describir, también se puede perfectamente hacer lo mismo. E incluso si quieren, no necesariamente lo tienen que relacionar con alguna manifestación de Dios, con Krishna, con Rama, con Jesús. No, pueden imaginarse cualquier persona y tiene tanto poder especialmente si uno tiene acúmulo de energía y tiene mucha concentración, esta práctica tiene tanto poder que a un hombre lo puede hacer entrar en orgasmo sin que haya nada más que estimulación mental. Imagínense, simplemente con estimulación mental de pensar en ciertas cosas, hay tanto poder y tanto que puede terminar de una manera en el orgasmo. Entonces, no sé qué tan deseado eso sea para los aspirantes espirituales, según yo no mucho, pero el punto que quiero hacer con esto es dos cosas. Es sumamente poderoso, especialmente si hay acúmulo de energía, y no solamente tiene que ser llevado al plano espiritual, también puede uno gozar en los planos inferiores si es que es lo que desean. Y con respecto igual, seguramente capaz a algunos de ustedes les ha pasado, yo en el pasado cuando tuve algunas ideas de algunos emprendimientos, llegaban algunas noches que yo estaba tan entusiasmado con mi idea de emprendimiento que no podía dormir y pensaba, va a haber esto y voy a hacer esto y voy a levantar inversión y va a haber una mesa directiva y esto y van a haber personas. Entonces estaba mentalmente activo relacionado a lo que es el tercer chakra. Mi mente estaba morando en el tercer chakra del poder, de la riqueza, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes pueden hacer lo mismo, no como práctica necesariamente espiritual, pero ustedes pueden sentarse o echarse. Sentarse es mejor por el tema de la columna y porque te obliga a estar más alerta y despierto.
Entonces pueden visualizar lo que se llama, ¿no? Manifestar, a eso lo llaman más que nada en la actualidad, manifestar, visualizar, logro. Se pueden imaginar empezando su propio negocio, se pueden imaginar, no sé, lo que sea que ustedes estén buscando, pueden implementar esta práctica. Si es relacionado a la riqueza, al poder o a la parte sexual, está en el segundo y tercer chakra. Y si ya es un poco más relacionado a la parte espiritual, a la devoción, al conocimiento superior interno, intuitivo, psíquico y divino y demás, y también lo pueden ir haciendo. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser comparar esta dinámica de meditación tántrica dinámica con respecto a otras meditaciones. La primera, la principal, tal vez es la meditación yógica tradicional, en la que podemos, por ejemplo, aprender del Raja Yoga de Swami Vivekananda, que obviamente la primera mitad del libro da sus propios insights, sus primeros entendimientos con respecto a toda la parte de meditación yógica, y la otra son comentarios sobre algunos de los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Que es el texto principal para los seguidores del camino de la meditación. Esta es una meditación estática, en la que el aspirante tal vez eh, beginner, el aspirante principiante, idealmente tal vez puede trabajar con una vela. Porque estamos tan distraídos nosotros, pensando acá que esto, que mi celular, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer más tarde, que se nos es muy difícil concentrarnos. Entonces, si alguna vez hemos intentado meditar, nos damos cuenta que la mente no está en esa capacidad. Una práctica muy importante, sacando a todo lo que les acabo de decir, es una práctica yógica inicial en la que se pone una velita y la mirada no se puede distraer de la vela. La mente puede que divague un poco en una etapa inicial, pero el objetivo es que por X cantidad de tiempo veamos la llama, el fuego de la vela. Ya eso masterizado se lo llega a interiorizar y se empieza a pensar en algún objeto. Normalmente los dos principales objetos no espirituales que se visualizan son una llama de fuego en el corazón y un punto negro entre el entrecejo. Entonces, principalmente yo hago énfasis, les recomiendo que hagan en el corazón. Si no resuenan tanto con la parte espiritual, tántrica, dinámica, con deidades y demás, pueden hacer esta meditación, que como se dan cuenta es más estática, no tan dinámica. Para algunos puede que sea muy aburrido, para otros sea lo que estén buscando. Ah, yo quiero eso, esa disciplina silenciosa. Perfecto. Y si quieren equilibrarlo un poco de ambos caminos, pueden hacer una meditación estática en el corazón, visualizando de pies a cabeza y en 3D la manifestación de Dios con la que ustedes más resuenen. Krishna, la Santa Madre, el Kali, Durga, etc. Y lo hacen en el corazón, una mezcla de los dos. Entonces, como se pueden dar cuenta, yo defendiendo la superioridad bajo mi perspectiva de la meditación tántrica dinámica, es mucho más lento y aburrido. Es cuestión de que estemos un rato ahí, nos entre sueño, flojera, como es estático. Para algunos aspirantes muy avanzados o que no resuenen con la parte dinámica, ok, entiendo, pero en la parte tántrica dinámica, se hace mucho más rápido. Uno puede hacer práctica espiritual por mucho más tiempo sin que se dé cuenta porque están pasando muchas cosas en la mente. Y uno puede pensar erróneamente que al hacer dinámico uno no se está concentrando, pero para nada. Se está concentrando y es una concentración diferente e incluso en algunos aspectos aún más compleja, porque te tienes que imaginar incluso los detalles de que estás caminando, de que él está hablando, están haciendo algo, que hay este árbol en particular. Entonces uno está muy concentrado en la plana mental, pero es algo dinámico. Muy bien, eso es la meditación yógica en resumidas cuentas. La meditación del conocimiento, que lo hemos hablado nosotros acá en clases pasadas, es lo que se denomina nididhyasana. Nididhyasana, que está relacionado al quinto chakra. En esta práctica, ¿qué es lo que se hace? Shravana, Manana, Nididhyasana. Shravana es el escuchar las enseñanzas no duales filosóficas de los Upanishads, del Bhagavad Gita, de otros textos que tienen la capacidad de iluminar al aspirante espiritual. Escuchamos o leemos. De ahí, idealmente, tenemos un maestro que nos pueda liberar de las preguntas que tengamos al respecto. Y una que intelectualmente hayamos entendido el mensaje, el concepto de la no dualidad, de la perspectiva de la Advaita, meditar sobre ese entendimiento. Eso es Nididhyasana. Esa es la meditación del Gyani, del seguidor del camino del conocimiento. Hasta que idealmente después de haberlo entendido y repasar, ok, no soy el cuerpo, no soy la mente, no soy las emociones, no soy los sentimientos, no soy el intelecto, no soy la memoria, soy aquello
que, entre comillas, ilumina todo esto, pero que no es tocado en lo más mínimo por lo que ocurre en el plano físico-mental. Aham Brahmasmi. Esa es la meditación del camino del conocimiento. Y por otra parte, tenemos a la meditación devocional. Ustedes puede que piensen, y tal vez de cierta manera están en lo correcto, que la meditación tántrica dinámica es una meditación bhakta, del devocional. Sí y no. La meditación bhakta devocional principalmente, por ejemplo, seguidores del camino, o sea, de Hare Krishna, ¿no? Por ejemplo, este tipo de meditaciones que ellos hacen es más que nada, no tan mental, no se va tanto al sexto plano, es más que nada del cuarto plano. Entonces, por ejemplo, cantan kirtans, hacen bhajans y prácticas por el estilo, y no les dan tanto énfasis a ni siquiera visualizar a la deidad a la que se le está cantando, es cantarla con mucha devoción. Entonces uno está cantando y repite Hare Krishna, Om Namah Shivaya, todo súper bien. Yo no lo estoy diciendo como algo malo, es excelente, una práctica sumamente beneficiosa y muy linda, pero no es lo mismo, el punto que estoy haciendo, no es lo mismo esa meditación práctica espiritual de cantar el kirtan y igual esta parte de meditación devocional involucra mucho dinamismo físico activo en el altar. Bañar al murti, a la deidad, ofrecerle flores, hacer esto, hacer lo otro, es físico, es algo que se hace, mientras que la práctica la meditación tántrica dinámica es una meditación vigyana, de conocimiento superior del sexto plano. Como les digo, no significa que eso tenemos que en la práctica interna tenemos que enfocarle en el sexto plano, puede ser muy peligroso en una etapa temprana, no, pero es una práctica 100% mental que ya lo podemos llevar a los diferentes planos. Esa es la diferencia entre la práctica tántrica dinámica o de una práctica de meditación de Vigyana versus una práctica de meditación bhakta, devocional. Muy bien. Y después hay otras dos meditaciones de las cuales yo no soy tan fan, que uno es así, simplemente silencio, ¿no? Hay prácticas como el Vipassana, por ejemplo, que simplemente no te dan ninguna instrucción a lo que yo tengo entendido, tal vez concentrarte en la respiración, pero estar en completo silencio. Ahí la mente divaga de aquí para allá, no tiene un ancla, no tiene dónde sostenerse, entonces puede pensar en muchísimas cosas. Y como la naturaleza humana, principalmente la mayoría de los humanos, es morar en los planos un poco inferiores, yo personalmente no recomiendo, no lo recomiendo mucho. Yo, no que una práctica así no sea beneficiosa, yo creo que puede sacarse mucho más beneficio si de alguna manera hay alguna instrucción para que la mente se concentre en algo en específico. La meditación debería ser algo, externamente puede que parezca que alguien que está meditando no está haciendo nada, pero si internamente es así, yo a eso no lo llamo meditación. La meditación tiene que ser sumamente trabajoso y tiene que haber mucha actividad interna de agarrar control a la mente y con esa fuerza de voluntad dirigirlo y concentrarlo en algo en específico. ¿Ok? Eso puede ser la respiración. Claro que sí. Entonces, esa es la meditación en silencio, solamente en silencio, sin una instrucción de que la mente se concentre en algo, no lo recomiendo. Si es una meditación de 10 días, como Vipassana en silencio, pero que haya algo en lo que la mente se enfoque, eso puede tener mucho más énfasis. Y hay prácticas, ¿no? que relacionan a la respiración. Nos concentramos en inhalación y en la exhalación. Entonces ahí ya cada uno ve con qué resuena más. Yo personalmente resueno mucho más con la parte dinámica, es mucho más divertido, es hermoso y cuando se rompe la noción de ser el agente de acción, te das cuenta que tú no estás imaginando eso, tú estás viendo lo que Dios te está mostrando en el plano interno. Y pueden hacerlo, eso creo que lo voy a poner, no, se lo voy a comentar ahora. Lo pueden combinar perfectamente con los chakras, ¿ok? Digamos que alguna vez quieren... Ok, morar en algún plano, en el tercer chakra, el plano del trabajo y del esfuerzo y del logro, y tienen algún maestro en particular que ustedes consideren que es un gran, como les digo, no necesariamente tiene que ser exclusivamente con el aspecto de Dios, digamos, como Krishna o Rama o etcétera. No se pueden imaginarse que están morando en el tercer plano y que están hablando con, no sé, Steve Jobs o que están hablando con Henry Ford
o Carnegie o con Rockefeller, algún gran hombre o mujer de negocios que admiremos mucho y nos podemos imaginar que estaba, sé que en estos planos tal vez no tienen tanto sentido, me estoy poniendo a pensar, pero se puede. Mi punto es que pueden, de dentro del Tantra, como seguramente saben, está muy presente el tema de los chakras, ¿no? Entonces pueden ir variando y subiendo y bajando dependiendo qué es lo que quieran, y acompañar esa práctica de meditación dependiendo qué es lo que estén buscando. A veces se pueden quedar en el cuarto chakra, algo muy relacionado a lo que ustedes amen. A veces se pueden ir un poco más a la parte del conocimiento y visualizar que están con algún maestro muy del camino, Ramana Maharshi o algún seguidor del camino del conocimiento y que están en un lugar, en alguna cueva meditando. Ya ustedes pueden ir viendo, pero lo pueden ir mostrando en lo que son las dimensiones internas, ¿no? Ok, por ejemplo, el primer chakra, que no lo he mencionado en toda la clase. Muchas veces es el chakra que a veces se intenta, como lo vemos como el primero, capaz no lo vemos como algo tan importante. Pero el primer chakra es muy importante y de hecho pienso hablar en un video específicamente sobre cómo trabajando en el primer chakra nos podemos beneficiar mucho, así como lo hice con el Kama Yoga, el camino a Dios a través de los deseos. Entonces, el primer chakra está relacionado a nuestros temores. Y en el camino espiritual, la perspectiva no dual, si realmente reconocemos que Dios está en absolutamente todo, también tenemos que reconocer que Dios está en aquello que nosotros tenemos más miedo. Entonces, imagínense una noche en la que están en completa oscuridad, en silencio, meditando en su cuarto o en sus casas, donde sea, y que willingly, con su propia voluntad, lleven a su mente al primer chakra y que se pongan a pensar. No estoy recomendando eso porque, pucha, me doy cuenta, puede ser un poco peligroso. No por desafío de miedo, sino porque Dios, específicamente dentro de la perspectiva del Tantra, Shaiva, Shakta, tiene algunos aspectos terribles, manifestaciones terribles. La Madre Kali, Bhairava, Tara, Chinamasta, que son deidades que no hay que confundirlas como si fueran malas o del diablo. No, es son manifestaciones de divinidad pura, la madre en aspectos terribles. Pero si tenemos como que cierto conocimiento al respecto y devoción, podemos mentalmente llevar a la mente a ese primer plano, imaginarnos sí que es que es un tema más complejo. Lo voy a guardar para otra clase que de hecho lo tengo planificado hablar, pero mi punto es que incluso si llevamos a la mente al primer plano y lo intentamos acompañar con práctica espiritual, puede ser beneficioso. ¿En qué sentido? En que de esa manera también nos podemos liberar del miedo, completamente libre de miedo, porque ¿a quién voy a temer? ¿A quién se le tiene miedo? Si Dios está en todo, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí, ya para los últimos dos puntos. Un consejo de la vida de Swami Vivekananda. Si nosotros, como estamos ahora, nos ponemos a hacer este tipo de prácticas, van a ver, especialmente si lo acompañan con constancia y ahorro de energía y demás, que van a poder en sueños y en la misma meditación, especialmente si lo hacen a mediano o largo plazo, ciertas experiencias hermosas, increíbles, misteriosas, algunas hasta que dan un poco de miedo. Entonces puede ser muy fascinante para un aspirante experimentar estas cosas. Ah, wow, en mi sueño o estaba pasando y me vi esta luz o cosas por el estilo. Entonces, hermoso. Ese tipo de experiencias nos sirven de impulsor, son impulsantes, no sé si existe esa palabra, para demostrarnos que realmente hay algo ahí en esos planos misteriosos espirituales, pero que no nos conformemos con eso. ¿Por qué? Porque estas experiencias espirituales, por más hermosas que sean, también son impermanentes. Una noche la tenemos y estamos súper felices y el día siguiente o de acá a un mes, esa experiencia va a parecer como un sueño muy lindo, pero va a parecer como un sueño. Entonces, con eso no los quiero desalentar, más bien este camino es hermoso, pero idealmente yo no puedo descartar que tenemos que acompañarlo con el camino del conocimiento para poder obtener moksha, para poder liberarnos. Y ahí es donde genuinamente yo creo que vamos a disfrutar al máximo de ambos dos polos. ¿Por qué? Porque al tener una experiencia divina, trascendental de seguir este camino va a ser hermoso, pero si a la semana nos toca que nos metan a la cárcel, nos toca que nos choquemos en nuestro auto, lo que sea,
vamos a sufrir si es que no estamos iluminados, si es que no hemos descubierto lo que verdaderamente somos, lo que verdaderamente es, que Dios esté en control de absolutamente todo, que todo es Dios, que no tenemos que Dios es quien opera a través de nosotros. Entonces es ahí donde realmente podemos estar en paz y dicha suprema, combinando estos dos caminos. Entonces, Swami Vivekananda, por ejemplo, antes de iluminarse, tuvo muchas experiencias espirituales. Tuvo visiones de la madre, dijo que igual se le aparecían mantras así dorado mientras él meditaba y todo, pero él no estaba satisfecho por todas esas prácticas y demás porque todavía no se había iluminado. Y acá, ojo, Swami Vivekananda, como les había mencionado, es una encarnación o sea, de los Sapta Rishis, de los 7 rishis más elevados que hay en el universo, de cierta manera. Y no es que él ya no estaba iluminado. Cuando una encarnación como Swami Vivekananda encarna en la Tierra, para la misión que tiene que tener, y su mente igual se cubre con un velo sutil de malla en el que todavía no descubren lo que verdaderamente son. No es que no hayan logrado eso en vidas pasadas, ya lo han logrado en vidas pasadas, ya se han iluminado en vidas pasadas, no vuelven por temas kármicos, vienen porque tienen una misión en la humanidad. Entonces, si les digo eso, no piensan que, pucha, incluso Swami Vivekananda se tiene que iluminar. O sea, sí, pero en vidas pasadas, en encarnaciones pasadas, hace muchísimos, muchísimos años, él o avatares como él ganaron ese conocimiento, pero ahora tienen que volver al plano terrenal por una misión, no por temas kármicos. Entonces, ese es el punto. Si siguen esta práctica, van a sentirse mucho más espirituales, van a tener experiencias muy lindas, es una dinámica súper linda, pero mi recomendación es acompáñenlo con también el camino del conocimiento para que puedan tener esa paz suprema sin importar lo que sea que les toque vivir. Ok, entonces, ya, lo último, manos a la obra. ¿Cómo podemos realmente poner esto en práctica en nuestro día a día? Eso va a depender de qué tanto amor, qué tanto anhelo por Dios tenemos. En sánscrito hay estas dos palabras, Vyakulata y Mumukshutva. Vyakulata es un intenso deseo por Dios en el aspecto devocional, amor por Dios, y Mumukshutva es un intenso deseo por liberarnos. Entonces, dependiendo de dónde estemos y qué tanto anhelemos por Dios, qué tanto ya no, o sea, lo único que queremos sea Dios, dependiendo de eso, va a ser qué tanto hacemos esta práctica, estas prácticas espirituales. Podríamos empezar tal vez todas las mañanas antes de ir a trabajar, podríamos tal vez hacerlo en la tarde-noche, en el intervalo de la tarde a la noche, lo podríamos hacer al finalizar la noche. Idealmente, en el monasterio, por ejemplo, era recomendado, al menos en el templo, 3 veces al día, temprano en la mañana, al mediodía y entre la tarde y noche. Ya uno por su cuenta podía seguir meditando en su habitación. Em, entonces, esa sería la recomendación, que sea algo constante, de aunque sea una vez al día, o si sean 5 minutos, pero van a ver, especialmente si resuenan con esta práctica de meditación tántrica dinámica, que se les va a hacer más fácil el poder pasar más tiempo meditando, porque va a ser muy divertido, va a ser hermoso, vas a estar interactuando y de esta manera también vamos a poder darnos cuenta que Dios no es que es Dios gobernador del universo en algún lugar muy lejano y nosotros somos pequeñitas hormigas, no, nos vamos a dar cuenta que Dios está más cerca de lo más cerca que nos podamos imaginar. Y en esa práctica devocional mental vamos a poder experimentarlo tal cual, en el que mentalmente vamos a estar interactuando con Él, nos va a dar consejos, vamos a caminar por el bosque con Él, nos podemos meter un rato al río, podemos comer algo como un picnic. Entonces lo vamos a sentir más cerca de incluso nuestras mismas familiares y de nuestros amigos. Eh, es muy importante que intenten reconocer a su Ishta. Ishta, hay una clase en particular que se llama Bhakti Yoga en el canal. Ishta quiere decir nuestra deidad elegida, es decir, Dios, nosotros sabemos, Dios es uno, no hay donde perderse, por más de que en el hinduismo hayan millones de deidades, Dios es uno, pero sus manifestaciones son infinitas. Entonces, dentro de la unidad de Dios, ¿con qué manifestación de Dios resonamos más? ¿Con Jesús? Hermoso. ¿Con Buda? Hermoso. ¿Con Krishna? Hermoso. ¿Con Kali? Hermoso. ¿Con Bhairava? Hermoso. Entonces,
basado en nuestra naturaleza, basado en lo que hemos vivido en vidas pasadas, basado en dónde hemos nacido, basado en nuestra crianza, etcétera, vamos a resonar más con algún aspecto que Dios que con otros. Entonces, que Él sea nuestro Ishta Devata o nuestra Ishta Devi y a partir de ahí establezcamos idealmente una relación. Dios como nuestra madre, Dios como nuestro maestro, Dios como nuestra pareja, Dios como nuestro amigo y una que tengamos a nuestro Ishta Devata o Ishta Devi y tengamos nuestra actitud más establecida, podemos divertirnos de una manera mucho más concentrada dentro de lo que es los planos espirituales internos. ¿Ok? Eso es muy importante. Y como les dije igual antes, muy importante la creatividad. Siéntanse libres de que se rompan todo tipo de nociones de posible, imposible, que un día, un rato puedan estar en la playa con algún aspecto de Dios, pero después se pone un poco más de noche y es hora de ir a meditar a un árbol o a meditar a una cueva, que pueda ser muy dinámico y que ustedes se diviertan con lo que resuenen con ustedes. Y mi última recomendación, que igual ya la hice, pero con esto lo acabo, es que diviértanse con respecto a los chakras en los que ustedes estén, no, no se apresuren para nada de subir a lo que sería el sexto chakra. ¿Por qué? Porque puede tener consecuencias mentales muy fuertes. Tiene que haber como que mucha purificación, el cuerpo tiene que haberse fortalecido, tenemos que haber ya seguido la práctica espiritual por un buen tiempo y si tenemos la bendición de tener en contacto con algún maestro que consideremos un poco más avanzado, pedirle consejo. Tú crees que tal vez ya estoy listo para morar aquí, acá, pero hay mucho por explorar en lo que se llama el Vishnu Granti, ¿no? En lo que es el cuarto y el quinto chakra, pero también obviamente lo podemos ir acompañando con la meditación un poco mental y todo. ¿Ok? Así que con eso lo acabamos hoy. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu Shri Saradarpanamastu. Jaima, Jaima. Un último consejo que tal vez les podría dar es, si es que tienen igual la bendición de tener algún lugar físico o si no virtual para poder hacer kirtan, canto de mantras y canciones devocionales, si quieren practicar también con el sexto chakra de una, tomando aprovecho de esa práctica, no solamente canten sin estar pensando en nada. Cierren los ojos, porque así es más fácil, y visualicen la deidad a la que le están cantando. Om Gam Ganapataye Namaha. Le cantamos a Ganesha y en nuestra mente estamos tomando el esfuerzo consciente de visualizar a Ganesha y nos podemos imaginar que le estamos tirando pétalos de flores o si le cantamos a Krishna o si le cantamos a, a Kali, visualizar la imagen, la deidad a la que le estemos cantando. Ahí vamos a combinar meditación o práctica espiritual del cuarto chakra con el del sexto. Ok, Jaima, Jaima, muchas gracias. Quedo atento a cualquier